de los surcos, amplitud de ondulación, amplitud de rugosidad, o lo que se conoce como altura pico-valle, es lo que está marcándose como característica en cierta longitud de muestreo en la superficie, ¿no? O sea, esto quiere decir que lo más frecuente, lo más probable es que la demás superficie manufacturada va a tener esta forma según se muestra en este, valga la redundancia, muestreo, ¿no? Esa es la rugosidad superficial. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de manufactura, eh, la rugosidad superficial va a estar latente y depende mucho del proceso que se realice, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en esta tabla, me dice la rugosidad promedio RA, que es la más común, la más utilizada en la parte de instrumentos de medición de rugosidad, que viene dada también en micrómetros, ¿no? O en micropulgadas. En micrómetros van a ser los valores que están libres y en micropulgadas los valores que están encerrados en un paréntesis, ¿no? En la tabla que estamos apreciando y espero pongamos atención y preguntemos si es que hubiese alguna duda, ¿no? Ya que esto está en el examen que será para el día miércoles o para el día jueves o miércoles en la noche podría ser, ¿no? Si es que avanzamos a cumplir todos los temas, sería para el miércoles en la mañana. Pero bueno, eso está por confirmar. Mucho ojo, pues son preguntas como, eh, ¿cuál sería el valor de rugosidad promedio que tiene un proceso de manufactura cuando yo he hecho un taladrado, ¿no? Entonces, vamos viendo en la tabla, acá me da esta leyenda que dice aplicación promedio y aplicación menos frecuente. Entonces, nos basaremos en los sombreados oscuros, ¿no? No en los grises, sino en lo que se está mostrando en esta información resumida con los recuadros más oscuros. Entonces, para taladrado me sale entre 6.3, ¿no? Y 3.2 micrómetros. Como vemos, la rugosidad superficial aquí va de forma decreciente. Aquí tengo 50 micrómetros, 25, 12, 6, 3, 1, 0.8, 0.4, 2, 1, y va decayendo. O sea, quiere decir que más a la derecha yo tengo menor rugosidad superficial. Ya. La rugosidad superficial es palpable a lo que viene a ser la piel. Entonces, cuando tenemos un poco más de experiencia en la manufactura y bueno, hemos estado trabajando en contacto mucho con las piezas manufacturadas, ya nos podemos dar una referencia de cómo sale la rugosidad, ¿no? Solo con la yema de los dedos o con la piel, como les comento. Pero cuando ya son procesos de manufactura más precisos, procesos de manufactura más finos, ahí sí yo tengo que buscar si es que la rugosidad que se está marcando ahí es aceptable, ¿no es cierto?, para luego hacer procesos de ensamble, ¿no? Y ahí luego hablaremos un poco de lo que son tolerancias dimensionales. Una aplicación de lo que viene a ser el tema de rugosidad, ¿no es cierto? Es en la parte automotriz, cuando existe desgaste, hay fricción y por fricción existe calentamiento. Y eso es rugosidad, ¿no? Que se forma en las superficies del motor. Entonces, lo que se trata de hacer es compensar eso con un proceso de rectificado que tal vez ustedes sí hayan escuchado para dejar esa rugosidad promedio, como estemos midiendo la rugosidad, lo mínimamente posible. Entonces, es como vemos acá, ¿no? Busquemos ahí los procesos de manufactura que tienden a tener menor rugosidad luego de haberse aplicado en la pieza mecánica. Por ejemplo, aquí me dice el más preciso, o bueno, el que tiene menor rugosidad luego del proceso de manufactura es el superacabado, ¿no? Aquí estoy hablando que estaría trabajando con rugosidades promedio, recuerde, RA, entre 0.20 micrómetros y 0.5 micrómetros. No sé si está claro cómo se hace la lectura de la tabla. ¿Está bien? Sí, Inge. Ya. Yo quisiera preguntar ahí a alguien que me diga
algún proceso de manufactura que deje una rugosidad superficial bastante alta, ¿no? O no aceptable. El corte con soplete. Corte con soplete. Ya, perfecto, ahí estaríamos hablando de 25 micrómetros de rugosidad promedio, ¿no? O 1000 micropulgadas. Entonces, es eso lo que hay que tomar en cuenta con esta gráfica. Y son preguntas así las que están marcadas en el examen, ¿no? Entonces, no se olvide, lo que buscamos nosotros es, dependiendo de la aplicación para la cual se vaya a utilizar el elemento mecánico, dejarle con menor rugosidad posible. Ya. ¿Cómo medimos la rugosidad? Eso es lo que veremos el día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, me las dicen nomás, ¿no? Bien. Al momento, bueno, antes de proseguir, quería hablar sobre otros procesos de manufactura, por ejemplo, el que nos dice acá de limpiado con arena, lo que viene a ser procesos de sandblasteo o sandblasting. Obviamente son para piezas de las cuales yo quiero remover óxido o quiero remover pintura con este tipo de procesos, ¿no? En el cual utilizo arena como abrasivo. Y bueno, como ven, deja también un acabado superficial, una rugosidad bastante grande, ¿no? Otro proceso común son los procesos de los que nos interesan a nosotros en manufactura, que es el fresado y el torneado, que estarían bastante relacionados. Eh, en el fresado yo estoy trabajando con 6.3 micrómetros, hasta puedo darle o trabajo con un intervalo bastante consensuado, bastante aceptable y puedo llegar hasta 1.6 micrómetros de lo que viene a ser el proceso de manufactura. Cuando hablamos de fresado, pues es remoción de material con una herramienta que tiene filos, ¿no? Eso lo veremos ya en el siguiente semestre, si es que así se lo permite. Y bueno, para este tipo de maquinado yo tengo que remover material en el desbaste y luego tengo que remover material dejando un acabado aceptable. En el acabado es donde yo aumento las devoluciones de giro de la herramienta, ¿no? Y bajo la velocidad de avance para que vaya dejando una calidad bastante aceptable. Hay un proceso especial, ¿no? El que también tiene una buena rugosidad superficial luego de haberlo aplicado y es el proceso electroquímico, ¿no? Para la próxima clase quisiera que consulten en qué consiste este tipo de proceso. Proceso electroquímico. Bien. Una vez que yo hago el proceso de manufactura, quiero interpretar la rugosidad superficial que se está marcando en la superficie de la pieza mecánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice las marcas. Esto viene a darme la dirección de cómo se ha pasado la herramienta por la superficie. Y al momento de yo hacer un corte, ¿no es cierto? Un corte longitudinal, pues puedo apreciar esta superficie que se está marcando. Entonces, si yo me acerco o hago un zoom, ¿no? Puede ser, trato de interpretar qué pasa con la superficie, ahí puedo encontrar que existe esta rugosidad, o sea, no es liso en sí, sino que, y bueno, va a depender del proceso de manufactura, qué tan liso sea, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa a mí es esta información que se marca, lo que habíamos visto acá, ¿no? Extensión de rugosidad, extensión de ondulación, orientación de los surcos, amplitud de ondulación, amplitud de rugosidad. Entonces, una vez que yo hago un zoom, puedo ver que aquí tengo una longitud de muestreo para poder encontrar el patrón de rugosidad que va a mantenerse a lo largo de esa superficie, ¿no? El ancho de ondulación, pues como podemos apreciar aquí, es como el ciclo que va teniendo la rugosidad a lo largo de la superficie. Esto quiere decir que si yo no cambio de herramienta, pues lo más probable es que en toda la pieza o a lo largo de la misma
se haya mantenido esa forma de rugosidad. No sé si me hago entender, ¿está claro, por favor? Sí, Inge. ¿Alguien más? ¿Está claro? Sí, Inge. Bien. Bien, por favor, pongamos atención. Ya saben, al final hacemos las preguntas. Ahora, sigo haciendo otro zoom o me sigo acercando a esta información de rugosidad. Como ven, es información resumida que se está mostrando en picos y valles, en la cual yo la rugosidad promedio que trato de encontrar, como su nombre lo dice, aritméticamente es un promedio de los picos y valles que se van formando en una determinada longitud de muestreo o conocida como cut-off. Ya. Dentro de la parte electromecánica, a nosotros nos interesa mucho la instrumentación, porque con la instrumentación digital es lo que hacemos captación de mediciones de forma automática. Cuando usted vaya a una empresa automatizada, lo que le van a pedir es que tenga conocimientos de instrumentación, de que si conoce cómo funciona, cómo se lo puede calibrar y darles mantenimiento. Entonces, es muy importante que usted entienda la parte física, cómo se convierte en información digital, para yo poderla interpretar, ¿no es cierto? Lo mismo va por este lado en estos instrumentos de medición. Esto es información mecánica, no es información analógica que yo puedo apreciar. Y lo que hacemos nosotros es con el palpador del instrumento captar esta morfología de la superficie e interpretarla en señales eléctricas. Entonces, y cuando hablamos de longitud de muestreo QDOC, quiere decir que es una parte de la superficie, una parte pequeña de la superficie, y que como es considerada como muestreo o de muestreo, pues eso se va a extender a lo largo de la superficie manufacturada con la misma herramienta en las mismas condiciones. Ya, entonces la rugosidad promedio no viene a ser nada más que la sumatoria de los picos y valles dividido para el número de picos y valles que yo tengo, ¿no? Ya, entonces también tengo que apreciar aquí el ancho de la longitud, ¿no? Que viene a ser como un factor de periodo que se muestra en la rugosidad. Listo. Para yo poder interpretar lo que viene a ser una medición de rugosidad, trabajo con las curvas P y R, ¿no? Existen dos tipos de curvas importantes cuando se evalúa la rugosidad por el método del perfil, que es la P, ¿no? Y la curva R. La curva P consiste en perfil sin filtrar. O sea, una vez que yo hice el corte de la pieza, no hago ningún filtro para poder analizar la rugosidad superficial o medirla, ¿no? Cuando hablamos de filtros, ¿no? Quiere decir que yo voy sacando información, aquí sería la real sin filtros, y con filtros saco información resumida, ¿no? Es análogamente, digamos, en una cámara, ¿no? Actualmente con los teléfonos. Pocas personas ponen la foto real que se toman, ¿no? Le meten mucho filtro. Pero ustedes ven, ¿no es cierto?, que la información real de la cara de la persona va perdiéndose mientras más filtros yo le vaya poniendo. Estamos claros en eso. Mente, está claro la analogía. Sí, Inge. Ya, vamos a preguntar porque me parece que estoy hablando y los demás no participamos. A ver, compañero Franklin Leodán. Presente, Inge. Ya, por favor, a ver, coméntenos qué acabo de compartir sobre el tema de los filtros. Nos explicó que existe perfil de filtro en P y en R. Ya, bien. Ya, P era la curva sin filtrar, ¿no? Es un perfil resultante de la inserción de una superficie con un plano perpendicular a la superficie. Cuando hacemos el proceso de manufactura, quiere decir esto, ¿no? Yo tengo aquí las marcas
Y el perfil sin filtrar viene a ser esta información que está aquí de la pieza, ¿no? A menos que se especifique otra circunstancia, la intersección debe ser en la dirección en la cual el perfil representa el máximo valor de rugosidad de la superficie. Por lo general, es en la dirección perpendicular a las marcas del maquinado sobre la superficie. En cambio, la curva R es un perfil de rugosidad, ¿no? Se obtiene de la curva P, removiendo los componentes de ondulación de baja frecuencia, cuyas longitudes de onda son mayores que un límite especificado de longitud de onda llamado valor QDOP. Entonces, en resumen, ¿no es cierto? Perfil P sin filtrar, nada más, ¿no? Viene a ser el corte frontal que yo hago, que cae perpendicular a las marcas, ¿no es cierto? Que se hizo en la pieza. Y el perfil R viene a ser un filtro o pasarse un filtro quitando la ondulación de baja frecuencia. Como les digo aquí, ¿no es cierto? Pareciera que la rugosidad es irrelevante, pero ya vemos que pues tiene su ciencia, ¿no? Ciencia que va a ser captada por los instrumentos para yo poder dar buenos valores de medida, ¿no? Entonces, estas ondulaciones de baja frecuencia vienen a ser estas características que se muestran como vemos en la imagen, las cuales yo las suprimo para poder obtener la rugosidad filtrada. Entonces, con cualquiera de las dos puedo trabajar. Vamos, la que a nosotros nos interesa, la que es utilizada de forma mundial, de forma internacional por las normas de rugosidad y que, bueno, cuando usted tenga en sus manos un instrumento de rugosidad, va a poderlo setear en RA, rugosidad promedio. Dentro de la longitud de evaluación LM, que se saca aquí, ¿no es cierto? Como podemos apreciar, como el QDOP de acá, la media aritmética de los valores absolutos de los alejamientos del perfil desde la línea central se presenta mediante la fórmula. RA va a ser igual a 1 sobre LM sobre la distancia y viene a ser el integral desde 0 hasta LM, desde 0 hasta LM de la función f de x en dx. Ya, si es que nosotros tuviésemos la capacidad de encontrar la función matemática que se demuestra en este caso de la rugosidad, sería simple, ¿no es cierto? Sería simple para nosotros hacer un cálculo de la rugosidad promedio, porque integro la función y luego, bueno, integro la función en un límite que va desde 0 hasta el valor total del LM y luego divido para LM, entonces eso es promedio, ¿no es cierto? Como sacamos nosotros las notas, o el promedio general de todas las asignaturas. 20, 19, 18, 16, 14, 13. Todas las notas sumadas dividido para el número de notas, ¿no? Bien, por ahí está prendido un micrófono. Por favor. Ya, muy bien. Listo, entonces, pero yo les pregunto a ustedes, va a ser un poco complicado, ¿no es cierto?, sacar la función de toda esta característica. Para eso, lo cual, lo que se va a tomar en cuenta aquí es la distancia o la línea central que existe, que se ha marcado, y bueno, sumar todas las distancias que están alejadas a esta línea central, ¿no? Pero me dice valores absolutos, entonces las que están arriba y las que están abajo. Eso es lo que hago, nada más, ¿no? Ya, donde el perfil definido como z igual a f de x con el eje x para la línea media y el eje z en la dirección de la amplificación vertical. Entonces, f de x porque el eje horizontal es x y el eje z es, en este caso, el eje vertical. Muy bien, no sé si está claro cómo yo mido la rugosidad superficial en RA, rugosidad promedio. Sí, Sí, Perfecto. La definición de rugosidad aritmética equivalente en términos prácticos a la altura de un rectángulo de longitud LM cuya área es igual dentro de la longitud de evaluación. Bueno, esto es lo mismo que se había aclarado, ¿no? Son estas áreas las que yo calculo, o estas longitudes, perdón, distanciadas de la línea central.
Bien. Y que eso es lo mismo que esos aparatos que usan para medir los temblores. Es ese mismo, parecido. Los que miden los sismos, me parece que son los telurómetros. Esos instrumentos, en cambio, ellos dibujan estas tipos señales, ¿no? De que está parecida la señal, es parecida. Pero en este caso, esto viene a ser información sólida, ¿no? Es información, cuando yo corto un elemento, un material. Entonces, las gráficas son parecidas, pero en sí, sí serían dos cosas muy diferentes, ¿no? Ah, ya, listo. Ya, imaginémonos nosotros que tenemos un bloque de acero, que estamos trabajando en una empresa que hace moldes, ¿ya? Moldes para inyección de plástico, moldes para inyección de caucho, de neopreno, bueno. Y queremos utilizar un molde y está muy grande, entonces cortamos, ¿no es cierto? Voy a coger en este caso una sierra, puede ser, ¿no? Y busco taladrado, fresado, maquinado químico, aserrado. Ya, o con una cizalla o corté con el oxicorte, con el soplete. Vamos con el aserrado. Y veo que la sierra no tenía mucha precisión. Entonces, cuando yo corte mi, mi plancha para poder trabajar ahí o mi bloque en aluminio, en acero, acero inoxidable, ahí yo puedo apreciar que estoy trabajando con 25 micrómetros de rugosidad. Al momento de yo pasar la herramienta para cortar, es lo que me queda esta forma de aquí. No digamos, yo corté con la herramienta o aserré aquí y me queda esta información. Esto es la rugosidad que se está viendo y que estamos nosotros tratando de medirla, ¿no? O entender de cómo se hace la medición y ahorita pues por el método aritmético. Ya el telurómetro que dice el compañero, en cambio, esa se va graficando dependiendo de el movimiento de la Tierra. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, Sí, Bien, entonces, aquí podemos nosotros apreciar a RA, ¿no? En este caso, como me interesa el valor absoluto, cojo la línea central o la línea cero y todo lo que está abajo le paso arriba, ¿no? Todo lo que está abajo le paso arriba. ¿Con qué objetivo? Y lo que está arriba pues se mantiene ahí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de solo trabajar con valores absolutos y poder encontrar estas distancias que están alejadas a la línea centro o cero. Ya, y luego divido para la longitud de muestreo que estoy teniendo. Entonces, eso es en un pedacito, ya vamos a ver de cuánto es el valor de LM que con el palpador del instrumento yo puedo captar, ¿ya? Entonces, yo decido, a ver, ustedes me encuentran la función, me calculan la rugosidad, pues imposible, ¿no? Un poco tedioso, no imposible, tedioso sí, y extenso. Para eso utilizamos los otros instrumentos. El palpador pasará por la superficie, va captando estas áreas o estos vacíos, picos y valles, y va generando la información que necesita la parte electrónica para hacer su cálculo nada más, así de fácil, ¿no? Y eso es como obtengo esa rugosidad superficial promedio. Bien, perdón un momentito. Ya. Ahora, yo les decía, ¿no es cierto? Dependiendo de los países en donde tal vez trabajemos en manufactura, podemos utilizar un tipo específico de medición de rugosidad. En este caso, vámonos a un ejemplo, por aquí está en Italia, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar con RA, puedo trabajar con RZ, que son otras formas de calcular la rugosidad promedio, ¿no? Que tienen los instrumentos. Ya. Puedo trabajar con R máxima, RT, TP, RTM, con RX, RMS, con T, con SM. Ya, entonces, RA, división media aritmética del perfil, como vimos como ya se calcula. Acá, máxima altura de perfil. En este caso, esa medición de rugosidad es más simplificada, porque yo en la longitud de muestreo busco cuál es el pico más alto y para mí esa es la rugosidad que se marca con el instrumento. Pero si nosotros nos ponemos a interpretar la tabla,
En todos los países, lo más común o lo más frecuente es trabajar con RA, ¿ya? ¿Qué normas son las que se aplican, por ejemplo, en Japón? Las JIS B 0601-1982. No. Si me voy a Estados Unidos, ANSI, Instituto Americano del Hierro y el Acero, B46, ANSI, perdón, IC, Instituto de Normalización. A ver si me ayudan, ANSI, ¿qué significaba? IC. Verán que está en el examen también eso resumido. ANSI, ¿qué significa ANSI? Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Ya, perfecto. Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, me dice acá el compañero. Revisémosle, ¿no? Perfecto, American National Standards Institute, muy bien. Entonces, por ser americano, obviamente va a regir en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y bueno, eh, es así que cada país tiene su norma, pero como vemos, algunos pueden medir la rugosidad con otros factores, ¿no? Pero si yo me voy a trabajar en Estados Unidos, no le puedo decir, a ver, yo tengo el instrumento y lo tengo calibrado para, o seteado para trabajar con RZ. Y van a decir, no, aquí no corre esa norma. Aquí no corre esa norma, entonces me voy a la ANSI y me dice, no, aquí solo es aceptable RA, la que aprendimos a calcular. No sé si estoy haciéndome entender si estamos bien. Sí, Sí. Bien. Ahora, si yo digo, bueno, voy a trabajar con la longitud de RZ, digamos en Japón, digamos en Reino Unido, Italia, en Suecia, en Rusia, Alemania, vamos a Alemania, la norma DIN debe regir, ahí está, DIN. Instituto de Normalización Alemán, según la 4762, BLAT 1, 1960, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí puedo trabajar con interpretación de rugosidad RZ. ¿Cómo mido la rugosidad de RZ? Pongamos atención. El promedio de las alturas de pico a valle se denomina RZ. Y las normas JIS, ISO, la japonesa y la internacional, lo definen como base en la curva P, ya, con base en la curva P, o sea, sin filtro, ¿no? Una vez que se hace el proceso de manufactura, se toma el muestreo sin filtrar, viene a ser la diferencia entre el promedio de las alturas de los 5 picos más altos y las alturas promedio de los 5 valles más profundos. Los picos y valles se miden en la dirección de la amplificación vertical, dentro de la longitud de evaluación LM, desde una línea paralela a la línea media y que no intersecta al perfil. Perfecto, entonces, ¿cuál es mi línea de referencia? Esta de aquí, ¿no es cierto? La que pasa por el medio. Este es un perfil sin filtrar, ¿no? Tal como se muestra. ¿Cómo yo calculo el RZ? Pues midiendo los 5 picos más altos. Aquí tengo uno, ¿no es cierto? P1, P2, P3, P4, P5 y listo. Los 5 picos más altos. Y también con el promedio o midiendo los valles más bajos, las profundidades. Entonces, si esta es mi línea central o de referencia, tengo el valle 1, tengo el valle 2, ¿no es cierto? Valles, los huecos, picos, los picos, no las alturas. 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué me dice, no? Es la diferencia entre el promedio de las alturas de los 5 picos más altos y la altura promedio de los 5 valles más profundos. Entonces yo sumaré, ¿no es cierto? ¿Cómo saco el promedio? P1 más P2 más P3 más P4 más P5, ¿no? Y esto menos la suma de B1 más B2, B3, B4, B5 y todo eso dividido para LM. Así es como yo le entiendo que se saca, ¿no? Miren, ahí está. Para las normas JIS, la japonesa y la norma ISO, que es norma internacional, yo sumo los picos más altos y resto los picos más, la sumatoria de valles más bajos
y divido para 5. ¿Por qué divido para 5? No es ni para la longitud de muestreo, sino divido para el número de mediciones que se hizo tanto para picos como para valles, ¿no? Y así es como encuentro este valor de RZ. Bien, el promedio de alturas de pico a valle denominado RZ, la norma DIN lo define como base en la curva R, como el valor promedio de la diferencia ZI entre el pico más alto y el valle más bajo de 5 sucesivas longitudes de muestreo. Ya, entonces también depende de la norma, ¿no? Para calcular según la GIS, RZ es con el perfil sin filtrar. En cambio, si yo trabajo con la norma DIN, es con el perfil, pero R ya filtrado. Aquí está la diferencia, ¿no? Son preguntas que están en el examen también, ¿no? RZ. Ya, ¿cuál es la diferencia entre medir con RZ en DIN, en norma alemana, con medir la rugosidad con RZ en norma GIS o japonesa? Ya les dije, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre medir con la... Bueno, el mismo valor, pero en la una norma con la otra? En la japonesa se suman todos los picos. Era el perfil, ¿no es cierto? En la una es el perfil P y en la otra el perfil R. ¿En cuál es el perfil P? ¿En la japonesa o en la alemana? Bien. ¿En qué norma estoy midiendo con el perfil sin filtrar? En la norma La DIN. norma estadounidense. La norma japonesa mido con el perfil P, ¿no? Yo les comparto, pues antes de olvidarme, esta diapositiva con la finalidad de que revisen y no estar perdidos como ahorita se pregunta y no responde. Porque mucho doy, o me trato de hacer entender y ustedes, no sé si están siguiendo la clase o no queremos participar. Así que ya no depende de mí las evaluaciones, ¿no? Yo les comparto, hago la función de la clase magistral, pero si ya más allá de eso está haciendo otra cosa, no estamos parando mucha atención, o tengo error, preguntas o dudas y no las hago, pues ya no depende mucho de mí, ¿no? Bien, continuemos. Ahora, hay otra forma de medir la rugosidad que es con RY. Esto se conoce como máxima altura del perfil, denominada RY. Las normas GIS y la ISO lo definen como la distancia entre las líneas de perfil de picos y valles, la máxima altura de perfil medida en dirección de la amplificación vertical dentro de la longitud. Ya. Según la norma DIN la define como el máximo valor de ZI determinado para RZ. En otros países la RY se denomina Rmax. Este método de evaluación ocupa el segundo lugar en cuanto a su adopción por diferentes países industriales, mientras que el tercer lugar lo ocupa RZ. Entonces, en este caso es la segunda opción más ocupada, también se la conoce como Rmax. Y bueno, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Qué es lo que estoy midiendo? En este caso viene a ser toda esta longitud, ¿no? Desde el pico más alto hasta el valle más bajo. Y eso es RY. Entonces ya vimos, rugosidad promedio, rugosidad Z y rugosidad Y o R max. Bien, en esta tabla nosotros resumimos esta información de rugosidad.
que ustedes también en dibujo la deben aplicar o la van a aplicar mucho. Por ejemplo, yo abro el SolidWorks, hago la planimetría. No sé si ya estén en esa parte o ya saben hacer planos. Cuando hagan una planimetría para moldeo, para lo que es matricería, que les decía, no puede ser para moldes para inyección de plástico, moldes para inyección de caucho, no, moldes para crisoles, para fundición. Bueno, de lo que estén haciendo, pues tienen que ustedes marcar ahí la simbología de rugosidad superficial para que los manufacturadores digan, ah, ya, aquí me está diciendo que es aceptable tal rugosidad. Y listo. Ellos tendrán que hacer su manufactura aceptable para que el cliente pues bueno, acoja la producción que ellos están haciendo. ¿Cómo se hace esto en el SolidWorks? Como les decía, ingresan y van a poder, pues bueno, pues lo vamos a hacer. Voy a ver si se me abre el Solid. Mientras se abre el Solid, pues vamos a seguir conversando. En este caso yo puedo decir que si tengo este símbolo, es cuando la rugosidad es de forma paralela al plano de proyección de la vista en la cual se usa el símbolo, ¿no? Ya, paralelo al plano de proyección de la vista en la cual se usa el símbolo. Entonces, si yo he puesto que es paralela, tomen en cuenta aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo está recayendo? O cómo es la dirección de las marcas luego de la manufactura. Entonces, si yo pongo la ubicación de mi rugosidad en esta parte, es rugosidad paralela. Está cayendo perpendicular a las líneas paralelas. Perfecto. Si es que cojo esta simbología, es perpendicular al plano de proyección de la vista en la cual se usa el símbolo. Si yo estoy cogiendo en este caso, poniendo la simbología aquí, ahora pues esa perpendicularidad estaría marcada de esta forma. Entonces con eso el manufacturador o la persona que esté operando las máquinas de herramientas ya va a estar entendiendo qué tipo de rugosidad se desea en cada cara de la manufactura. También hay rugosidad cruzada. En este caso es como tipo moleteado que queda, o con esa característica romboide, que viene a ser, bueno, varias direcciones o direcciones cruzadas, cuando yo he marcado que necesito ese tipo de rugosidad o es aceptable en esa cara del elemento. Y la multidireccional, que bueno, independientemente de seguir un patrón, como su nombre lo dice, sigue múltiples direcciones y bueno, como que se puede hacer la manufactura sin importar mucho la dirección, ¿no? Pero, ¿por qué depende mucho o no la dirección de la rugosidad? Es para el cálculo, como habíamos visto, ¿no? Con el cálculo con RA, RZ y RY o Rmax. Bien, aquí tenemos otros, que si yo tengo marcado la C, como vemos aquí, dice aproximadamente circular en relación con el centro de la superficie de la cual se aplica el símbolo. Entonces, si es que he hecho una manufactura así, tipo tipo ¿cómo sería? Tipo helicoide, ¿no? O circular. Tendré que marcar que la máquina herramienta vaya tomando, o la herramienta vaya tomando esta determinada trayectoria para dejarle marcado esa rugosidad. O la herramienta me deje marcada esa rugosidad. Y R, que es aproximadamente radial, en relación con el centro de la superficie a la cual se aplica el símbolo. Ya, si es que nosotros nos acercáramos a ver cómo quedó la superficie, pues si es de radial, pues debería formarse este tipo rosa, ¿no? Bien. Cuando en el símbolo yo aplico, ¿no? Puede ser esta simbología de aquí, me dice, es del básico, puede usarse solo cuando su significado se aplica en una nota. Si yo selecciono el siguiente, me dice una superficie maquinada sin indicación de cualquier otro detalle. Si está esta esfera o este círculo aquí, me indica que una superficie en la cual está prohibido la eliminación de material. Este símbolo también puede utilizarse en el dibujo relacionado con un proceso de producción para indicar que una superficie quedará tal y cual como después de un proceso de manufactura precedente.
sin importar el estado de logro, sin importar si el estado o en el estado de manufactura se logró eliminar el material de otra forma. Ya, cuando veamos esta característica, entonces se mantiene la superficie como el anterior proceso de manufactura. Ya, si es que yo hice un corte, pues se mantiene con, bueno, yo estoy indicando que se mantiene con esa rugosidad. Veamos si ya se abrió el SolidWorks, porque ahí se utiliza esa rugosidad. Y como les comento, no por el momento, pues no van a utilizar la, esa interpretación de rugosidad, ¿no? De igual manera, cuando estemos en proceso de manufactura, si tenemos aquí el rugosímetro, ya voy a ver si pedimos, pero hasta el momento, pues utilizamos más que nada mediciones de longitudes, ángulos también, ¿no? Y con lo que son reglas, patrones y calibres, lo que es la parte de calibres, usamos los medidores o cuentarroscas, cuenta hilos, perdón, para saber el tipo de rosca de un perno. Y eso ya, no sé si ya lo vimos, si no lo veremos rápidamente. Eh, entonces, yo sé que a la postre, si es que seguimos la línea de manufactura en industria, no, con mecánica de precisión, usted tendrá que implementar o implantar lo que viene a ser el- la medición de la rugosidad. Ahí hagámosle rectángulo con el centro. Hagámosle 100, hagámosle 20. A ver. Ya me confirma si se está viendo la pantalla, por favor. Sí, Inge. Sí, Muy bien. Ya, entonces digamos que por allí yo hice mi proceso de manufactura. Pongo plano medio. Vamos a poner que sea de 100. Listo. Ya, digamos que yo quiero que me den cortando este bloque, ¿no? Para luego poder hacer algún proceso aquí de maquinado, lo que viene a ser algún molde. Ya, pero por lo pronto me interesa solo el material de trabajo, que vendría a ser este bloque, ¿no? Puede ser de aluminio, o puede ser algún acero. Listo, yo digo, bueno, muy simple, yo sé que muy simple este ejemplo, pero yo me voy a la parte de rugosidad, que es lo que me interesa, ¿no? Por el momento. ¿Ya? Entonces, ya lo tengo ahí marcado. Perdón un momento. Ya, yo ya lo guardé, voy a poner acá un nuevo y voy a seleccionar dibujo, que ahí en la documentación es donde va a estar eh, marcada la información que yo necesito de manufactura. A ver, por ahí cogeré un formato de nosotros. Y bien, facilito, ¿no es cierto? Ingreso la información que yo necesito, en este caso vista frontal, lo que es la vista superior y lo que es la vista lateral izquierda y que va a la derecha. Ya, entonces, y
Sí. Y me falta por ahí una vista que sea la isométrica, ¿no? Aquí. Ya, entonces, en nuestro entendimiento diremos, ¿no? Que, perdón ahí, yo no sé por qué el Solid cuando estoy en una operación y quiero cambiar a otra pestaña del Solid mismo, puta, muere, loco. Me acuerdo. No, sí, no, pero así no es. No, así no estoy transmitiendo. Mira, ya se me quedó ahí. Lo que quería indicar es cómo poner ¿no? Nomenclatura de rugosidad superficial. Pero sí siempre pasa, loco. O sea, yo quise cambiarme un momentito a la otra vista y el plasta aquí y muere. Ahí se. Problemas de ansiedad. Sí. Sí, siempre cuando hago eso, dejo una operación abierta, se me bloquea. Ya, se me bloqueó el SolidWorks, pero bueno, como si guardé la pieza, ya lo volvemos a interpretar. Entonces, es simbología que me denota rugosidad, ¿no es cierto? En este caso, yo puedo aplicar, como habíamos visto, la rugosidad promedio, que es la más utilizada, ¿no? Aplicando este entendimiento con estos símbolos, en la cual, perdón, un momento. Ya, en la cual, ¿no es cierto? Yo puedo poner una superficie con valor máximo de rugosidad de 3.2 micrómetros. ¿Cómo? Puedo irme con la nomenclatura ISO, que es con precedido de la letra N y el valor, o puedo irme directamente con el valor de rugosidad en micrómetros. A ver, por aquí debe haber cómo se entiende la rugosidad ISO. Por ahí hay una tablita en donde se resume cómo yo eh, entiendo a la rugosidad ISO. Porque si yo les hablo de 3.2 como decíamos, micrómetros, ya es un valor entendible de rugosidad, ¿no es cierto? Pero si yo utilizo la norma ISO, puedo estar con N8 y eso significa rugosidad también. Entonces, para yo entender cuánto de rugosidad, debería ser el referente que N8 es a 3.2, N7 es a 1.6, N6 a 0.8, N5 a 0.4. Sí me están entendiendo, ¿no? Sí. Bien, entonces no se olviden de esta tablita también, que bueno, no está puesto en la presentación, pero es rugosidad bajo norma ISO, ¿no? Listo. Entonces, si utilizo una interpretación de rugosidad con dos magnitudes o con dos valores, como se aprecia aquí, es porque estoy dentro de un rango de posibilidades de rugosidad, ¿no? Una superficie con valor máximo de rugosidad, RA, de 63 micrómetros y un mínimo de 1.6. Aquí debe ser de 6.3 micrómetros y un mínimo de 1.6. Entonces, las de arriba son fijas y las de abajo están en intervalo. Aquí decíamos, ¿no es cierto?, que es rugosidad superficial básica. Aquí
Este sello. Este símbolo me dice una superficie maquinada sin indicación de cualquier otro detalle. La de acá es un símbolo básico, puede usarse solo cuando su significado se aplica en una nota. Y acá es para cuando yo no quiero que se manufacture la superficie. Ahí tenemos los tres casos, ¿no? La básica, la especificación de maquinado y en la cual yo no quiero que se haga rugosidad o que se interprete rugosidad en ese proceso y que se mantenga el anterior. Sí, Felipe. Ya. Ahora, vámonos con el método de manufactura. Yo a un inicio les había dicho, hay una tabla en la cual se entiende claramente los valores de rugosidad. Se entiende los valores de rugosidad que se está teniendo bajo la manufactura. Más a la izquierda, valores mayores. Más a la derecha, valores mucho más menores. En dependencia de mi aplicación, pues yo tendré que determinar qué valor de rugosidad es aceptable en RA, ¿no? En RA, la que aprendimos, rugosidad promedio. Ya, listo. Entonces, si yo tengo la tabla de procesos de manufactura y sé qué proceso necesito que se haga en la superficie, puedo ponerle ahí, ¿no? Indicando, fresado. Eh, ¿Qué otro proceso había? Aserrado. ¿Qué otro proceso? Por ahí un compañero nos dictó, nos dijo, parece que era corte, bueno, el electroquímico que mandamos a consultar. eh, con abrasivo, abrasivo con arena, ¿no es cierto? Entonces yo puedo especificar aquí qué tipo de superficie o qué tipo de, bueno, de máquina se utilizó en esa superficie, ¿no? Abajo, longitud de muestreo. ¿Cuál es la longitud de muestreo? Es esa distancia de muestra que yo tomo para poder calcular la rugosidad. Ya. Y yo la pongo aquí, por ejemplo, 2.5, la más común, 2.5 milímetros. Y dentro de esos 2.5 milímetros busco en RA la rugosidad promedio, sumando los valores absolutos de los picos y valles que tengo en esa longitud. Si es que es en RZ, yo buscaré, ¿no es cierto?, los 5 picos más altos menos los 5 valles más bajos dividido para 5. Y en RY buscaré la altura máxima entre el pico más alto y el valle más bajo. Así era, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? Dirección de marcado perpendicular al plano de proyección de la vista. Esto ya lo vimos. No. Con la simbología que pongamos, paralela, cruzada, radial, no. Debe ir, debe ir esta, debe ir esta simbología en la vista que caiga paralela a la superficie donde hemos hecho el maquinado. 2, este símbolo me dice tolerancia de maquinado, 2 milímetros, ¿no? Aceptable en la máquina. Y RT igual a 0.4, me dices indicación en paréntesis de un criterio de rugosidad diferente a RA, por ejemplo, RT, 0.4 micrómetros. Ahora, si es que a mí no me interesa utilizar RA, porque tal vez me di con un instrumento seteado en RT o en RY o en RZ, tengo que aclarar eso, ¿no es cierto? Poniéndole en paréntesis que he utilizado otro método de rugosidad, pero lo más frecuente es en RA, ¿no? Bien, recomendaciones prácticas para medir la rugosidad de una superficie. De acuerdo con la ISO 1302 de 1978, las especificaciones del acabado superficial deberán colocarse en relación con el símbolo básico como se muestra a continuación. Y esta información yo la hago análoga al SolidWorks con la finalidad de que se les quede en la cabeza, ¿no es cierto? Y que relacionen, a ver, ¿dónde puedo encontrar o dónde aplico la rugosidad? Allá en el SolidWorks. Y que quede encaminado, que es muy importante, porque en manufactura sí se debe medir la rugosidad, ¿ya? Entonces, valor de RA de rugosidad en micrómetros o micropulgadas. Recuerden, micropulgadas en la tabla lo teníamos en paréntesis. O números de grado de rugosidad. Recuerde, o números de grado de rugosidad, perdón, en ISO. Ya, eso es el valor A, que va aquí en esta simbología. B, método de producción o tratamiento de recubrimiento en la superficie.
Aquí, taladrado, fresado, corte con plasma, ¿no? C, longitud de muestreo. Generalmente es de 2.5 milímetros o si no, la que hayamos utilizado. Recuerden el cutoff. D, dirección del marcado. Ahí sí, paralela, radial, circular, perpendicular. E, cantidad que se removerá mediante el maquinado. Eso es opcional, ¿no? Yo puedo calcular el RMR, que es la tasa de remoción de material. Muy importante, bueno, en este caso, para saber cuánto de desperdicio, o bueno, cuánto desprendí de material en la superficie. Y F, parámetros de rugosidad, entre paréntesis, otros parámetros de seguridad. Aquí va la rugosidad promedio, ¿no es cierto? RA. Pero si yo utilicé otro método, pongo en paréntesis RT igual y el valor que encontré o calculé. Algunas recomendaciones prácticas de cómo se procede en estos casos, ¿no es cierto? Si yo tengo esta marcación. Determinar si la medición será en micrómetros o en micropulgadas, primero. Lo más probable en micrómetros nosotros, ¿no? Como se indicó arriba, si no se menciona ningún parámetro en especial, se entenderá que la medición será con RA. Perfecto. Entonces no es necesariamente poner RA igual, si no va algo más en paréntesis, lo más probable, lo que va a pasar es que esté medido en RA, ¿no? Rugosidad promedio. El valor numérico mostrado indicará el valor máximo admisible y cualquier valor menor será aceptable. La longitud de muestreo QDOP se deberá utilizar si no hay ninguna especificación. Bueno, si no, yo no tengo marcado aquí 2.5, cogerá la mínima que es de 0.8 milímetros o 0.03, 30 pulgadas, ¿no? De acuerdo con el sistema de unidades que se esté empleando. La longitud de evaluación deberá fijarse a 5 veces la longitud de muestreo. La medición se hará perpendicular a las marcas de maquinado o si no hay una dirección preferencial, será necesario realizar 3 mediciones en posiciones angulares diferentes y reportar el mayor valor. Y último, los parámetros más utilizados son RA, RZ y RY, por lo que se pueden encontrar en cualquier rugosímetro. Sin embargo, los dos últimos están definidos de forma diferente en las normas DIN y en las normas japonesas y en la norma internacional, por lo que habrán de seleccionarse de acuerdo con los valores que se requiera y bajo el país que se esté trabajando, ¿no? Y 8, cuando esté indicado un parámetro de rugosidad diferente a los anteriores, debe contarse con un rugosímetro capaz de medirlo. No existen factores para realizar conversiones entre parámetro y parámetro. Entonces, yo cojo la metodología que tengo, ¿no es cierto?, en el instrumento. Pero no puedo decir de RA me voy a pasar a RY con un factor de conversión o de RY a RZ. Entonces, cuando aclaremos aquí que es por otro método de medición de rugosidad, eh, tengo que haberlo medido o el instrumento debe tener para ese parámetro. Aquí están los números de rugosidad o grados de rugosidad bajo la ISO, que ha estado aquí, sino que está por el final. Y aquí están algunos instrumentos que se utilizan para esta medición de rugosidad, ¿no? Y ya veremos más adelante. Lo que me interesa ahorita es el ejemplo de rugosidad. Entonces, voy acá nuevamente al Solid. Voy a poner archivo, nuevo, dibujo. Voy a poner este formato. Aceptar. Ingreso las vistas. Superior. Lateral izquierda que va a la derecha. Y la isométrica. Le acomodo. Superior. Superior que va abajo. Lateral izquierda que va a la derecha según el sistema europeo. Y la isométrica que iría abajo.
Bien. Todo lo que son vistas frontal, superior, lateral, van con líneas ocultas visibles, pero en este caso no hay cortes, ¿no es cierto? No hay perforaciones o alguna información que quiera ver con las líneas ocultas. Así que solo la vista isométrica la pondré con sólido con aristas. Listo. Vamos con el entendimiento de la rugosidad o para poder yo marcar la rugosidad superficial. Digamos que aquí he hecho el proceso de manufactura. Ahí es de aquí donde quiero marcar la rugosidad. Esta es la vista superior, entonces yo no podría poner el indicativo de simbología de rugosidad, porque recuerde que debo coger una vista en la cual se especifique perpendicular, ¿no es cierto? O bueno, sí, que caiga ortogonalmente a la superficie que se quiere marcar que está con rugosidad. Pues, por ejemplo, aquí pasé con un proceso de aserrado, pasé con un fresado. Bueno, lo más frecuente, si es que tengo este tipo de planchas, va a ser un fresado en aplanado. Entonces le dejo como que rectificada esta superficie. Entonces, si tengo que indicar acá, sería en la vista frontal, eh, y de acuerdo a la dirección de las marcas, ¿no es cierto? Si la fresa pasó en esta dirección, yo tendré que utilizar la vista lateral, pero si pasó en esta dirección, ¿cierto? De izquierda a derecha, podría utilizar la vista frontal. Entonces, acá me voy a lo que son eh, anotaciones. Y acá me dice acabado superficial. Entonces, cojo ese símbolo y le voy a marcar aquí para decir que es de esta superficie, con una dirección de rugosidad de izquierda a derecha o horizontal. Ya. Una vez que seleccioné, ahí me voy, ¿no es cierto?, a ir cogiendo los símbolos que me denoten qué es lo que yo necesito en esa superficie. Entonces vamos a coger el segundo de acá, ¿no es cierto? Que dice que se requiere mecanización. Perfecto. ¿Qué más? Arriba, en este punto, vamos a poner fresado, aplanado. Ya. Acá, ¿qué me dice? Rugosidad máxima. Recuerden que hay rugosidad máxima y rugosidad mínima. Entonces, voy a ver si es que puedo. Es que me sale ahí marcado. Voy a ver si le voy a dar doble clic para ver si puedo editarlo. Sí. Ya. Vamos acá. Entonces, vamos entendiendo, ¿no es cierto? Valor de RA. Entonces, yo le voy a poner con lo que son los valores en ISO, ¿no? Por ahí había un ejemplo, una tablita de resumen, esta de aquí. Y vamos a trabajar con este de acá, ¿no? De N9 a N7. Real Solid. N9, N7. Y no, N9 arriba, N7 abajo. Acá voy a poner fresado. Ya, ¿qué más me pide aquí? Longitud de rugosidad. Si yo no la pongo, se considera con 0,8 milímetros, pero yo le voy a poner de 2,5. ¿Qué más me dice acá? ¿Otros valores de rugosidad? No, solo quiero trabajar con rugosidad promedio. Separación de rugosidad, el valor de QDOP que se esté aplicando. Y acá la referencia, ¿no es cierto? Vamos a ponerle que la dirección decíamos que es en este sentido, ¿no? Vamos a ponerle entonces paralelo. ¿Qué me falta acá? Holgura para eliminación de material. No le vamos a dejar nada ahí. Y listo. Eso entre lo más importante que hemos visto y que se debe implementar para entender la rugosidad que se tiene en esa pieza, ¿no? En esa superficie de la pieza. Entonces, ya. Listo. ¿Qué me faltaría? Solo la acotación. ¿Verdad?
Y claro, obviamente, modificar aquí con la información que he hecho. Bien, no sé si ha quedado claro, me he hecho entender, por favor, me comentan preguntas. Es ahora o si no, pues ya en el examen no les podría ayudar con preguntas. Inge, quedó claro ahí. Perfecto. Entonces, cuando vean un plano y vean esta información, pues no se asuste como a mí me ha pasado. ¿Y esto qué? Ahora usted puede indagar más, puede revisarlo más a fondo, pero en lo más básico que a mí me interesa es que se entienda que hay rugosidad en una superficie, depende del maquinado, se lo puede medir en micrómetros. La metodología más usual es con RA. Y que se lo puede indicar en la información o documentación del plan, ¿no? Bien. Yo en el Moodle sí había puesto un video. Yo les voy a compartir. Bueno, de que hay muchos. Pero el más entendible es el siguiente. Que me regalan ahí unos 5 minutos para poderles encaminar en este video que nos quitará mucho, tal vez la duda que tengamos sobre este tema, ¿no? Bien, antes, como yo les decía, ¿no? Quien nos puede ayudar a medir la rugosidad es nuestra piel, en este caso la yema de los dedos, y existía bajo norma, ¿no es cierto? Este, esta paleta con la cual yo paso mi yema y hago la comparación con la superficie, ¿no? Entonces, en mi cerebro, pues quedará marcada esa rugosidad y haré la comparación con la otra superficie para ver cuál es la más acertada, ¿no? Pero como que no es tan fiable, pero bueno. Se lo aplicaba antes de esa forma. Sí se está viendo el video, ¿no? Sí, Inge. Bien. Yo quería ir a la parte de la rugosidad, ¿no? A ver si hay un rugosímetro por ahí. Ya, este es el instrumento de rugosidad, bueno, de medición de rugosidad que se está utilizando, ¿no? En este caso, esta es la longitud, bueno, en la pieza en donde estoy midiendo la rugosidad. Este es el palpador del instrumento, el cual se va a mover axialmente, ¿no es cierto? Una longitud pequeña. Y acá tengo el sistema de control electrónico, con el cual yo convierto estas señales, ¿no es cierto?, que se marcaban ahí de picos y valles,
de forma mecánica, con el palpador las trataré de convertir. Y con el palpador como sensor y un transductor, las trataré de convertir en señales digitales y las procesaré electrónicamente para poder encontrar la rugosidad promedio o la rugosidad RY o la RZ que habíamos dicho, ¿no? Bien, ahí captó. Puede ser la curva R o la curva P, pero eso me está dando el palpador. Si nosotros vemos a breves rasgos del eje, como que está bastante liso o como que tiene una ciclicidad en la rugosidad como se aprecia en el instrumento. La rugosidad promedio en micrómetros desde 15.43, 15 micrómetros. No, yo puedo cambiar de rugosidad si es que el instrumento me lo permite, pero esto es la más frecuente. Ya, ahí el Q-Dop que estoy yo poniendo, la longitud de muestreo es solo hasta 2.5 milímetros. Es lo que se moverá o se desplazará el palpador axialmente, ¿no es cierto? Cuando pongo un Q-Dop automático, pues el palpador, cuando ya capte todas las señales necesarias y encuentre el RA, no es necesario insertar un valor. Ya, ahora, lo interesante aquí es que cuando vea un instrumento de este tipo, vea ya RA, por ejemplo, digamos, ¿no? Y si no hay nada aquí marcado como de rugosidad, pues usted ya entienda, interprete o ve el palpador y dice, ah, ya esto es para rugosidad. Y luego, pues, moneándole ahí, siendo curioso, pues podrá ponerlo a funcionar y podrá hacer las mediciones de rugosidad que necesite, ¿no? Es lo más común en EREA, pero sí hay algunos que puede cambiarse entre metodología de medición de rugosidad. Listo, entonces yo les dejo el enlace para que ustedes puedan terminarlo de ver y apreciamos pues información de estos instrumentos, existe mucho, ¿no? A ver. Si está claro, no sé si existe alguna pregunta. Sí, que claro está. Bien. Listo, entonces, con el tema del examen, pues quedaríamos para el día miércoles hasta segunda orden. Y si no, el miércoles tendríamos clases para ajustarnos a los temas que faltan. Y por la noche yo puedo habilitar una hora o una hora y media, que sería el examen, dentro del Moodle. Sí estamos. Sí. Sí, Inge, Inge. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la conexión y bueno, nos vemos la próxima clase. Pondrán el presente, ¿no?